Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 17 de septiembre. Muy agradecidos como siempre por sintonizarnos en plataforma de TVX como todos los viernes a las 7 de la noche en el stream de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX, en canal 23 de Claro TV y Cable Color, 28 de Tigo Digital, en Oriente ya nos sintonizan y también en algunos lugares en Estados Unidos. También muchas gracias por sus likes en las páginas de plataforma-SV de Facebook y de Twitter, y por todos sus mensajes y opiniones, y siempre están ahí comentando, tanto en el en vivo como en los mensajes que se dejan posteriormente, siempre son tomados en cuenta. En este momento les voy a quedar viendo las preguntitas de este viernes, las vamos a pasar para el siguiente, y siempre un saludo a todos en donde sea que se encuentren, salvadoreños y hermanos de otras naciones. Muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre pendientes de temas de coyuntura nacional, en compañía de diferentes voces sin censura en este canal de TVX. Vamos a primero felicitar, por supuesto, a Julito Villagrán, mi querido amigo, muy apreciado amigo. Es un año difícil, yo lo sé, sin embargo, van nuestras más sinceras felicitaciones de este natalicio, y esperamos que sea un año lleno de éxitos, un año lleno sobre todo de mucha salud de parte de mi madrecita y de parte mía, de parte de toda mi familia en realidad. Así que ayer que estuvo de manteles largos, Julito, un abrazo muy grande para mi querido mío Julito. Siempre muy agradecida contigo. Yo también sé que de mi papá desde el cielo, una felicitación muy cordial. Mi papá siempre te tuvo muchísimo aprecio, Julito, así que ven ese cumpleaños. También al licenciado Juan José Martel, que, bueno, en redes nos enteramos que está un poco delicado de salud. Algunos entenderán que por esa es la razón que me ven desde aquí y no en el set, pues así no corro riesgo, ni tampoco hago que corran riesgo todo el equipo de producción que siempre está detrás de estas grabaciones todos los días a las 7 de la noche. Que valga eso también, esperamos que se mejore de salud el licenciado Martel y que nos sirva de mensaje para todos, para continuar guardando las medidas. La vacuna no nos ha vuelto inmortales, estamos bajando la guardia, y a mí sí me gustaría hacerles el llamado que mantengan las medidas incluso cuando están en casa, incluso cuando estamos en casa. Ahí comenzamos a fomentarnos las costumbres que después replicamos afuera. Si nos acostumbramos que aún y en la casa no nos lleve, porque en las manos está la clave, es decir, sí el lavado de manos, sí el no contacto, la distancia, la mascarilla, pero en las manos me parece que está la clave principal, porque ahí es donde nos llevamos la contaminación hacia la nariz, los ojos o la boca. Mantengamos siempre las medidas. Voy a compartir con ustedes mi opinión sobre 3 temas de coyuntura. Vamos a comenzar con el principal para después no abordarlo muy a la carrera, que es el tema de las marchas. Quiero retomar varios aspectos que me parecen muy importantes sobre este asunto. Hubo de todo un poco. Yo creo que no hay que fanatizarse. En la medida en la que nosotros logremos separar esos ojos de fanatismo, de, de extremistas, de llevarlo todo bueno, todo malo, y que podamos entender y aceptar que, como les dije la vez anterior, hay una tremenda escala de grises entre el blanco y el negro. Creo que va a ser más fácil entender los fenómenos sociales como se van produciendo, y yo creo que quien no vio en la marcha de este 15 de septiembre una gestación de una nueva oposición, estamos negando la realidad. Así comenzó el movimiento Nuevas Ideas, y parece que son pocas personas. Me parece que se han logrado coordinar diferentes sectores que están en desacuerdo, que quizás siguen siendo probablemente el 3%, sean el 7%, no lo sé. Sin embargo, es una cantidad importante. Si estos logran coordinarse, como me parece que sí se logró hacer en este 15 de septiembre, en donde incluso partidos que tradicionalmente han gobernado en El Salvador, como Arena y como el FMLN, intentaron plegarse a estos movimientos, y no lo lograron porque la gente no los quiere, ni de un porcentaje ni del otro, en el que se nos ha enseñado que estamos divididos o donde se nos quiere encasillar. Pero sí, estos partidos definitivamente intentaron plegarse a esa expresión de voluntad de algunas personas, de muchas personas en realidad. Sí hubo infiltrados, sí hubo personas malas que cometieron actos de vandalismo, sí hubo incluso, aunque lo nieguen algunos, injerencia del extranjero. Yo creo que todos tenemos claro eso, incluso un periodista muy reconocido, yo creo que de los mejores en El Salvador, hizo el comentario: las indirectas de este funcionario diplomático son cada vez más directas, decía. Incluso había
una fotito por ahí en donde se decía que los pequeños grupos de ciudadanos comprometidos son los que verdaderamente cambian el mundo. Era un mensaje claro invitando a la gente a manifestarse. Este 15, eso implica definitivamente una injerencia en nuestra política interna. Intenta disimularse, pero a la vez intenta no disimularse, sino que ser una expresión clara y manifiesta de la voluntad, de las intenciones de cierto país en nuestra política interna. No podemos negarlo tampoco. Hubo de verdad de todo un poco, así como hubo personas con descontentos en diferentes temas que han existido desde antes, existen ahora y van a existir después. Por ejemplo, hay dos temas tabúes en El Salvador que siempre van a haber dos bandos en el cual uno siempre va a estar en marcha y en lucha permanente, como es en el tema del aborto y el tema de los matrimonios igualitarios y todos los derechos que esto genera. Siempre van a haber personas contentas y descontentas dependiendo de las políticas de los funcionarios de turno en relación a estos dos temas. Estas personas han estado ahí contra otros gobiernos manifestándose, están ahora y van a estar después. Se unieron a esta marcha. También hubo el otro tema que se expresó, fue la negativa o la no aceptación del Bitcoin. En realidad, para medir esto, como ya lo hablamos antes, hay que esperar a ver cómo funciona todo. Ya después de unos meses hay que medir efectividad o no efectividad, daño, beneficios, etcétera. Definitivamente yo sí estoy convencida con fundamento en las diferentes encuestas es que la negativa o la oposición de muchísimas personas y de un alto porcentaje de personas a la implementación del Bitcoin es por el desconocimiento, es por la ignorancia. No es que estén convencidos que es una mala política, que es una mala idea, que no nos va a traer beneficios, no. Es simplemente el desconocimiento, la ignorancia y la negativa que tenemos todos como humanos a los cambios, a lo nuevo, a lo que no sabemos cómo va a resultar. Entonces es más por ignorancia y por desconocimiento del tema del Bitcoin que por resultados negativos que tengan certeza que van a suceder. Entonces este grupo de oposición al Bitcoin probablemente en el futuro se disminuya, probablemente sea creciente. Pero lo cierto es que sí hubo una parte de la manifestación que se manifestaba por oposición al Bitcoin. También es cierto que dentro de estas personas incluso habían señores sosteniendo pancartas que decían no al Bitcoin, pero cuando se le preguntó qué opina del Bitcoin decía que estaba bien, ¿verdad? Todos vimos el video de este señor, de otras personas que pensaban que habían ido a llenar encuestas o que habían ido a unas capacitaciones, otros que los habían llevado en buses porque no sabían a qué iban, otros que fueron llevados en buses pero sí sabían a qué iban y tenían toda la voluntad de expresarse en contra de las políticas del gobierno. Es decir, hubo de todo un poco. Es importante reconocer que en esta gestación de este movimiento hubo bastante autenticidad, bastante legitimidad también, y de personas que han logrado unirse a pesar y de defender posiciones opuestas, como en el caso del aborto y del matrimonio no igualitario, marcharon juntos. Es primera vez también, por lo menos que yo, veo a jueces marchando. Bien dicen que hasta que no se tocan los intereses de uno no reacciona, ¿verdad? Es un mensaje para todos. A ver si después que se den cuenta que no los van a quitar a todos porque no tienen reemplazo para todos, sino que esto es, en mi opinión, una política teledirigida hacia algunos jueces, a ver si entonces siguen acompañando estas iniciativas que hasta ahora que se les afectó empezaron. Y, bueno, es decir, no podemos cuestionarlo tampoco en algunos y quizás en muchos casos. Ese es el problema de esta permanencia en cargos públicos, de esta perpetuidad, porque entonces se aferran tanto que después ponen de lado principios algunas personas, cuando en realidad no hay que ponerle amor a un cargo. En realidad, como alguien me escribió, miren, pero es que usted no defendería esta posición si su papá fuera juez todavía. Mi papá antes de ser juez, es decir, fue magistrado, antes de ser magistrado fue litigante, dejó de ser magistrado y continuó siendo litigante. Es decir, mi papá conoció las dos posiciones y no se aferró a ninguna. Y eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos independientes, no aferrarnos a nada ni a nadie, y muchísimo menos llegar a dependencia. Entonces sí, hubo de todo un poco definitivamente. Hay grupos que han estado, están y van a seguir estando porque siempre va a haber un lado afectado en estas dos posiciones tabúes. Este evento violento de lo de la cabina, quemaron una moto, pero en el tema de la cabina del Bitcoin y que todos vimos a una persona extranjera, incluso en un video, ya cuando aparece el video completo, sacando
banquito que habían tirado hacia adentro para prenderle fuego a la cabina, después que habían quebrado el vidrio. Es decir, para mejor una persona que no es nacional de El Salvador tuvo la voluntad de detener o intentar frenar la continuidad de actos violentos que constituyen actos vandálicos, aunque no les gusten la palabra, esa es la palabra correcta. Y por menos que eso, hay alguien que estuvo preso de inmediato y que después tuvo que hacer una negociación con la fiscalía para salir de la cárcel porque se le estaba procesando en calidad de terrorista. Aquella persona, no recuerdo el nombre, del muchacho que vimos en redes que apareció con un fusil diciendo que estaba a la orden y apoyando al presidente Bukele y que de inmediato se le aplicó la ley contra actos terroristas de El Salvador y lo metieron preso. Esto no es ni siquiera una apología, no es estar incitando, fueron hechos concretos. Y por más que uno quiera decir, bueno, tenían derecho a expresarse, pero no dañando bienes públicos, no cometiendo actos vandálicos, la pregunta, en mi caso, si son mismos hechos o hechos más graves que los que esa vez presenciamos, debería de darse el mismo trato. ¿Habrá cárcel esta vez o se dejará ir a las personas? Yo creo que hay muchos videos en donde aparecen las personas responsables que aunque tenían caretas puestas, después se las removieron y están grabados y circulando en redes. Además que algunos pues se dieron a la tarea de hacer apología y subir en redes las fotos cometiendo estos hechos vandálicos o celebrándolos inmediatamente después. Y sean jóvenes, sean adultos, sean hombres, sean mujeres, igual sanción merecen porque el derecho penal no distingue, o por lo menos no debería de distinguir. Yo sí esperaría que se den el mismo tratamiento, a ver qué pasa, y que no, pero tampoco que trascienda a una persecución por ideas opuestas, ¿verdad? Una persecución porque se está gestando un movimiento en donde sí hubo personas que legítimamente estaban defendiendo lo que creen sus derechos vulnerados, aun y cuando se hayan infiltrado personas viejos en política que tienen una forma de hacer política nefasta, de los cuales hasta están metiendo a los presos últimamente, intentaron colarse por ahí, pero definitivamente tiene que haber sanción, porque de lo contrario esto va a seguir sucediendo y va a seguir en escalada. Entonces, mismos hechos, mismo trato. Esperaría yo que se den las mismas situaciones. El anterior fue otro fiscal, este es un nuevo fiscal. Pero en tema de fiscales, y aquí vamos a hacer el enlace con mi opinión sobre el siguiente tema, podemos ver también una cultura en donde no quiero que el mensaje que quede es que pidamos cárcel siempre, y cárcel, porque eso es lo que nos ha enseñado la Fiscalía en la historia de El Salvador, pero no es lo correcto. Yo he tratado de digamos, transmitirles lo que establece nuestra Constitución, lo que establece nuestra ley procesal, nuestro Código Penal también, en relación a este tema de las detenciones de personas, de las privaciones de libertad por funcionarios que están permitidos como límites a los derechos fundamentales por la Constitución y que le conocemos como detención provisional o detención administrativa si fue girada por la Fiscalía, pero sobre todo a ese punto, cuando la detención es girada por la Fiscalía, que se conoce como detención administrativa, y que después pasa a los juzgados y ya si quedan detenidos, pues es una detención ya judicial. En ese aspecto yo siempre he sido bastante clara. El derecho penal es la última ratio, es decir, es la última instancia, se utiliza como última opción, no como primera. Es decir, cuando ya evacuamos otras áreas del derecho, cuando ya evacuamos otra forma alterna de solucionar conflictos y nada funciona, pues entonces ahí es donde se aplica el derecho penal, no es la primera opción. Pero aquí primero detenemos a la gente y después investigamos. Entonces se generan falsas expectativas, como lo que acaba de pasar con Azocam. Se detuvo a todas las personas, yo creo que todos estamos de acuerdo que se combata la corrupción, y sobre todo si han sido funcionarios que o que por lo menos parece que se empezaron a agrupar en asociaciones y fundaciones, en organizaciones no gubernamentales, como mecanismos para desviar fondos públicos, presuntamente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando se cumplen con requisitos procesales que le permiten a la persona enfrentar procesos en libertad, estas personas no deberían ser detenidas ni por fiscalía ni mantenerse, mucho menos una detención por parte de los tribunales, de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un exceso o cuando podríamos considerar que hay un exceso por parte de fiscalía? Y digamos que la persona que está detenida o que mandó a detener la fiscalía sí reúne los requisitos de arraigo laboral, familiar, de arraigo domiciliar,
y todos los arraigos, y que además de eso no hay posibilidad alguna de que esta persona interfiera con las diligencias de investigación, y que también por todos los arraigos y por esto que estoy hablando, pues no existe la posibilidad tampoco que se dé a la fuga. Entonces, en esos casos no hay que girar detenciones, se tiene que hacer un requerimiento fiscal con solicitud de medidas que vinculen a la persona al proceso. Si eso se garantiza, detener a las personas es únicamente un show que no trae nada bueno porque genera expectativas en la población, como este cambio, como este caso de Azocambio, lo reitero, en donde se detuvo a todas las personas, pero entonces viene Fiscalía y dice, no valoraron el tema de los arraigos, dice, pero no hablan más. En cambio, se hace una cita textual, no me consta, pero se hace una cita textual en algunos medios escritos en donde se establece que el juez de la causa o la jueza, porque para el caso en ese tribunal hay una jueza, dijo que la investigación fiscal había sido bastante deficiente. Si hablamos de deficiencia en una investigación fiscal, estamos hablando de ausencia de fundamento para decretar una detención administrativa, porque estamos hablando de la libertad de las personas. Todos estamos muy enojados por todo el dinero que nos han robado, pero tampoco podemos atropellar a diestra y siniestra los derechos fundamentales de las personas y sobre todo el principio de inocencia y el debido proceso. Si hay oportunidad de enfrentar los procesos en libertad, eso es lo que manda la ley, es lo que manda la Constitución. Entonces no podemos estar girando órdenes de detención a lo loco solo por ganar popularidad o solo por ser querido o solo porque se generan falsas expectativas. La gente creyó que aquí se había logrado algo bueno, pienso que sí, y se está investigando la corrupción, pero con estas detenciones, pues cuando no están bien sustentadas, cuando no están bien fundamentadas, cuando no están bien justificadas y que no son necesarias en algunos casos, pues lo que sucede es esto, se le dan medidas a los funcionarios o a los exfuncionarios o a los, en términos generales, a cualquier imputado. Ahora, lo cuestionable es que parece que sigue habiendo un trato un poco selectivo, porque las cauciones económicas son de $1 y $5,000, cuando yo he visto casos en donde se imponen $10 y $20,000 a otros privados, a otras personas. ¿Y por qué favorecer? Tampoco les estoy diciendo impónganle una fianza que no puedan cumplir de $25,000 o de 50 o de 100,000, pero $1,000 parece también un insulto a la población, porque eso no garantiza nada, ni tampoco ninguna responsabilidad civil, menos una vinculación al proceso. $1,000 no va a garantizar eso. Que el imputado no se va a fugar, etc. Es decir, hay que fundamentarlo con arraigos, hay que fundamentarlo con no posibilidad de intervención o de injerencia en realización de diligencias, pero con una caución de $1,000 y de $5,000, cuando en otros casos hemos visto 10 y 20 en casos privados, y los funcionarios, como se los he dicho otras veces, hay una exigencia mayor en virtud del cargo y funciones que desempeñaron. Entonces, deberíamos de ser un poquito más severos en el trato con estas personas, siempre en respeto a la presunción de inocencia, por supuesto, y al debido proceso, pero definitivamente hay una exigencia mayor que debe ser respetada. Eso con relación a la situación de Azocambio, cuando hay detención, y no siempre tampoco, porque a veces sí se justifica la detención, pero algunos jueces pues favorecen, dependiendo de quién sea el imputado, y les dan medidas cuando no merecen medidas. Y yo creo que eso es también muy claro, no podemos ocultarlo, y es una de las razones que nos tiene exigiendo depuración. Y por último, sí, quizás la opinión más corta, porque hemos venido hablando de este tema varias veces, que es la opinión de la Corte Centroamericana de Justicia, que dijo que para optar a la inmunidad, que estableció que el doctor Quijano, que el expresidente de la Asamblea Legislativa y que está siendo procesado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, pues que todavía no goza de inmunidad. Entonces tendría que estar girada la orden de captura y vigente, no suspendido el proceso, la investigación, como dijo la Cámara, porque según la Corte tienen que haber 3 requisitos que se cumplen. El primero, aquí anda el Michi. El primero es que la persona haya sido electa y que tenga sus credenciales, que esto ya está, ya se tiene desde abril. El segundo es que entre en funciones, y el tercero que esté dentro del periodo para el cual fue electo. En mi opinión, y yo ya se las di anteriormente, yo me voy a mantener. El Tratado Constitutivo del Parlacen no dice eso, más bien nos remite a la Constitución, y la Constitución es clara en el 238 cuando dice que desde el momento de la elección no podrán ser juzgados. Pero esta es la interpretación que hace la Corte Centroamericana y bueno, en el nombre de la jurisprudencia, ¿verdad? Y las interpretaciones,
estos son los resultados. Por otra parte, pensaría que sí se está haciendo justicia, sin embargo, no me parece que está apegada al texto de nuestra Constitución esta interpretación que hace la Cámara. Entonces, lo que debería de suceder es que la Cámara continúe con el proceso, la orden continúe vigente, porque sí pareciera que se está ganando tiempo hasta el 28 de octubre para que entre en funciones, y entonces sí, ya sin lugar a dudas, habrá inmunidad permanente durante los años que dura su gestión. Entonces, no sé, está extraño, se suspendió el 27 de agosto, la resolución fue el 9 de septiembre, hace falta todavía ver qué va a resolver la Cámara, porque recordemos que a pesar y que la Corte estableció o emitió esta opinión consultiva, extrajudicial o, bueno, dentro del proceso, pero no tiene ninguna vinculación. La Cámara y sus magistrados continúa y debe seguir siendo independiente e imparcial y resolver conforme a derecho corresponde. Esto quiere decir que todavía falta que tomen su decisión, pueden plegarse a la opinión de la Corte o, por el contrario, pues pueden plegarse a las pretensiones de la defensa, y así las cosas, todo lo que suceda, si se va a detener o no se va a detener, si va a tener vigencia, tiene que ser antes del 28 de octubre. Bueno, un mensaje para todos, para que nos cuidemos de las medidas, nos cuidemos del COVID, que mantengamos las medidas aún y dentro de la casa, se los digo por experiencia propia, en la casa puede estar el virus, pero si usted tiene mucho cuidadito con sus manitas y siempre se lava, si está en casa no es necesario estarse echando alcohol 90, puede irse a lavarse las manos, pero sobre todo no tocarse la cara. Tomemos cada una de las partes en esto de la marcha, con esto cierro. Las personas que marcharon, tengan cuidado que no se les peguen estas personas que tienen demasiado pasado y que ya no van a traer nada bueno, que quieren plegarse, pero ojalá y no los dejen. Elijan bien a los líderes que van a tener, que van a seguir, que sean voces líderes de verdad, que estén limpios, que puedan motivar, que muevan, que realmente yo creo que ya visualizamos a varios posibles futuros funcionarios entre estas personas, que definitivamente tienen que apartarse, no dejarse acercar por Arena y el FMLN, porque los van a contaminar de todo lo que vienen arrastrando, y si quieren gestar una nueva oposición, pues eso no lo pueden definitivamente permitir. Y por otra parte, desde la perspectiva de los funcionarios, esto es un mensaje para todas las instituciones, un mensaje porque fueron varios temas los que se manifestaron. Entonces, un mensaje para la Fiscalía, un mensaje para la Asamblea, un mensaje para la Corte, un mensaje para el Ejecutivo, un mensaje para todo. Yo creo que es un momento de reflexión importante, no minimizar ni despreciar, es de considerar, y si se puede seguir mejorando, pues en buena hora. Tratemos de hacerlo siempre y respetuosos en la medida de lo posible. No hay que prestarnos a ese juego de encasillar y etiquetar a las personas. Mantengámonos tolerantes y escuchemos diversidad de opiniones, y sobre todo aprendamos a sacar nuestros propios análisis. Les dejo un saludo muy cordial en esta noche de viernes. Cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana, pero sobre todo mucha salud. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.